¿Cómo les va? Voy a ir esperando unos minutitos para comenzar con la puesta. ¿Sí? Bien, bueno, ahí estamos. Bien, es todo un tema esto de arreglar una presentación del libro a través de estos medios. Bueno, pero aquí estamos. Algo va a acontecer. Voy a dar unos minutitos. Gracias por la gente que se va sumando. Muy bien. Bienvenidos a los que se van sumando. Muchas gracias por estar ahí, por sus ganas de escuchar esta presentación. Lo agradezco muchísimo. Un tecito para calentar la garganta y empezar a charlar un poco de este libro. Bien. Bueno, unos minutitos más y ya comenzamos. La cosa más formal. Los que me conocen saben que soy como bastante cuidadosa de los tiempos. Así que, por respeto a aquellos que se han conectado en la inmediatez. Bien. Hola a los nuevos, los que se van sumando, muchas gracias por estar ahí. Bien, bueno, vamos a comenzar un poquito. En primer lugar, quiero decirle buenas noches a la gente de mi país, a todos mis contactos, ¿sí? Y a todas mis amistades a través de Face. También quiero darles la bienvenida a gente que gracias a mi profesión he podido hacer contactos en Italia, en España. Un abrazo gigantesco a la gente de México, que es el lugar donde pude presentar en enero y en febrero este libro en forma presencial. ¿Sí? Así que agradezco desde aquí la recepción que me han dado. También quiero saludar a la gente de Portugal, a la gente de Brasil, de Chile, de toda Latinoamérica y de todos aquellos que seguramente me sorprenderé que han estado visibilizando del otro lado esta presentación. Les agradezco infinitamente a todos. Mi nombre es Viviana Delfino, yo soy licenciada en psicopedagogía y magíster en psicología clínica.
Uno de mis trabajos actuales es la clínica de consultorio, ¿sí? Voy a aclarar varias veces ese término para que quede muy claro el contexto y el encuadre, digamos, de dónde surgen estas ideas que voy a compartir hoy con ustedes. ¿Sí? Porque la psicopedagogía tiene como muchos contextos de intervención, ¿no? Entonces, este libro y lo que yo voy a ir hablando tiene que ver un poco con el contexto propio de la clínica, ¿no? Que es el abordaje de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Cuya demanda podría englobarse en que necesitan una revisión, algún tipo de consulta, ¿sí? Con respecto a su aprendizaje. Algo hay que atender ahí con respecto a su aprendizaje. Y la demanda viene hacia mí en este caso, pero hacia otra psicopedagoga, hacia la psicopedagogía como disciplina, buscando revertir en algunos puntos, mejorar, afianzar, reforzar, transformar algunos mecanismos de aprendizaje que por ahí no están siendo del todo eficientes o útiles o reconfortantes, ¿no? Para ese sujeto, y en lugar de eso aparecen como algunos obstáculos, ¿no? Entonces, la cuestión es que la psicopedagogía clínica atiende de forma individual esas problemáticas, esas cuestiones, ¿no? Hay que saber también, digamos, desde este enfoque disciplinar, que algunos niños, algunas niñas e incluso adolescentes, ¿no? El aprendizaje de algunas cuestiones que culturalmente son relevantes, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, ¿sí? Aparece como un aprendizaje, un proceso que no resulta espontáneo y muy poco naturalizado. Entonces, la psicopedagogía tiene que dar respuestas a qué pasa con ese aprendizaje que no se da. Eso es uno de los aspectos que abordamos, ¿no? Este libro, Pensar y hacer psicopedagogía, es mi segundo libro que hoy quiero compartir con ustedes. Está pensado justamente a partir de la experiencia como psicopedagoga clínica, ¿no? En la atención individual, en el contexto de consultorio, ¿sí? Por eso, como subtítulo, aparece Reflexiones desde la práctica clínica. Este libro se termina de editar en diciembre del 2019 con el equipo de ediciones de Boulevard de la ciudad de Córdoba, Argentina. Mi primera presentación, como decía al comienzo, fue en México, porque justo estaba de viaje y lo llevé y habíamos concretado algunas puestas ahí. Así que cuando volví, al poco tiempo, aparece esta cuestión, ¿no? del COVID-19, y entonces en el aquí y ahora de las circunstancias en las cuales estamos, ¿no? Todo el mundo, que no es algo simple de decir, ¿no? Tiene una magnitud gigantesca decir que todo el mundo estamos bajo estos parámetros que se han generado, ¿no? A partir de este virus, ¿no? Es que decido presentar, soltar este libro para que llegue a otros, ¿sí? Y uso este medio, ¿no? De mi Face. Hay algunas personas que quizás no puedan, por horarios o por lo que sea, digamos, conectarse ahora. Les recuerdo que este video va a quedar grabado, así que lo pueden ver después, en diferido, no se hagan problemas por eso. Y mientras tanto vamos esperando con este modo de compartir, vamos esperando que esto pase pronto,
¿sí? Que nos podamos volver a encontrar, a abrazar y a generar intercambios presenciales. Más allá de esto, tiene algo de bueno, digamos, esta presentación online, porque bueno, puede llegar a mucho más allá de lo que yo tenía previsto, ¿sí? Así que eso lo quiero rescatar porque me interesa mucho entrar en contacto con otros profesionales que aborden las problemáticas del aprendizaje en nombre de la psicopedagogía, con los cuales espero a partir de este intercambio, ¿sí? Generar, bueno, un ida y vuelta, ¿no? De lo que vamos haciendo en nombre de la psicopedagogía, de lo que se va gestando, ¿no? Sobre esta disciplina o sobre este enfoque, ¿sí? Que es otro de mis grandes intereses también, ¿no? Bueno, escribir un libro no resulta para nada sencillo, requiere de muchas cosas, de muchos elementos, ¿no? Que puedan confluir para darle cuerpo de letra a una idea, ¿no? A una experiencia, a una realidad de la cual se quiera decir algo. No es sencilla esta tarea. Si alguien observa a alguien escribiendo, parece que está metido en una burbuja, ¿no? En una soledad absoluta, pero cabe aclarar que ningún escritor está en esa soledad absoluta. Sí puede estar en una tarea en solitario, ¿sí? Porque siempre estamos intercambiando ideas y cuestiones a través del pensamiento, ¿no? Uno trae en la escritura muchísimos otros y otras, ¿no? Que van revoloteándonos y que de alguna u otra manera nos van dictando la letra, ¿sí? Nos van haciendo algún tipo de consultas, nos traen recuerdos, ¿sí? Nos guían, nos hacen tropezar, nos sacuden, ¿sí? Nos ponen cuestionamientos y eso es muy interesante, digamos, ¿no? En nombre de esos otros y otras es que quisiera agradecer a muchísima gente este libro, pero particularmente voy a agradecer a los familiares, madres, padres, familia de mis pacientes, que de alguna u otra manera han depositado en mí su confianza para acompañarlos con sus hijos e hijas en este asunto del aprendizaje, ¿no? Con todas las facetas que puede acontecer, digamos, con un niño o una niña, ¿no? A ellos va particularmente el agradecimiento de este libro. Y también quiero agradecer fuertemente a Mariana Wassner, que es una colega muy reconocida de la ciudad de Buenos Aires, por escribir el prólogo de este trabajo. Muchas gracias. Un beso para vos, Mariana. Gracias. Bien, en función un poco de este prólogo que escribe Mariana, yo les quiero leer 2 parrafitos que ella gentilmente escribe para esta edición. Dice: la formación profesional, académica, intelectual, el propio trabajo sobre uno mismo, la supervisión, el posicionamiento como sujetos de aprendizaje, hacen a esta psicopedagogía y hace también a nosotros como profesionales, constituyéndonos en los lazos que vamos armando con nuestros pacientes, las familias, las instituciones y los colegas de esta y otras disciplinas. Sin pregunta, dice Mariana, no hay aprendizaje posible. Sin la posibilidad de preguntarnos qué le pasa a este sujeto, tampoco.
¿De qué se trata este libro de pensar y hacer psicopedagogía, reflexiones de la práctica clínica? Bueno, justamente es un libro lleno de preguntas, lleno de cuestionamientos. Es un libro que comienza a gestarse hace bastante, llevó mucho tiempo de escritura, mucho tiempo de estudio, de foco, ¿no? Y la estructura que va a tener el libro, ¿sí?, tiene que ver un poco con un objetivo, que es un poco dar cuenta qué se hace, de qué se hace, digamos, en esta práctica de consultorio, mucho más allá de las teorías que nos sustentan, de nuestras líneas de pensamiento y de nuestros encuadres paradigmáticos, ¿no? Porque la psicopedagogía clínica presenta, no es un dato menor, presenta muchísimas ópticas de trabajo. Y sin embargo, muchas dan resultado. Entonces, aquí no se trata de jerarquizar una óptica de trabajo por sobre otras, sino que me puse a pensar de que algo más tiene que estar sucediendo en nuestros abordajes psicopedagógicos clínicos que permita justamente que esta tarea resulte, ¿no? Resulte para el sujeto. Y ahí aparece otro gran desafío, ¿no? No es nada sencillo volcar en palabras las acciones, las decisiones, las improvisaciones, las búsquedas, los descubrimientos, las intervenciones. Cuando se trata de una suma de acontecimientos donde la mayoría de las veces son inesperados y por lo tanto únicos. Nunca estamos del todo seguros qué nos van a traer nuestros pacientes. Menos aún si el abordaje es con la infancia. Trabajar con niños y niñas es estar dispuestos y dispuestas a trabajar con lo que muchas veces pasa del orden de lo inesperado. Eso es lo fascinante también, ¿no? Por lo tanto, no es una disciplina que remita a verdades absolutas. Estamos muy lejos de eso. Y de mi parte no me interesa entrar en formular verdades absolutas. Por lo tanto, tampoco está ausente de errores, de intentos fallidos, ¿sí?, de idas y vueltas, de tanteos, ¿no? Es una disciplina que no tiene las respuestas, pero sí tiene, y eso quiero rescatar, tiene el potencial de ir construyéndolas con el otro. En este abordaje hay que estar siempre alertas y dispuestos al descubrimiento. Es como que el otro trae un bagaje, ¿no?, que hay que ir como descifrando conjuntamente. Hay una verdad ahí, es la verdad del sujeto, ¿no?, que es un modo de estar y de ser en el mundo, de un modo de ser y estar en intercambio con su entorno, ¿sí? Por lo tanto, creo que un abordaje de la psicopedagogía clínica requiere de hospedar al otro, requiere de recibirlo y de aceptarlo. Entonces voy a pensar esta disciplina, ¿sí?, como una disciplina que se construye constantemente sobre un saber hacer, ¿sí?, que tiene una complejidad propia, que tiene una realidad siempre dinámica, siempre en movimiento. Y entonces voy a hablar de la psicopedagogía como una disciplina que aborda lo constante, ¿no?, y se recrea a sí misma siendo
aconteciendo en ese mismo, ¿no?, motor que tiene de ser. Por supuesto que tiene parámetros, claro que sí, y tiene una ética que yo reviso, reflexiono, ¿no? ¿Cuál es la ética de la psicopedagogía? Insisto, más allá de los marcos teóricos que nos sustentan nuestras intervenciones. Y creo que, en el libro obviamente la desarrollo un poco más, pero creo que la ética conecta con el respeto al otro en su existencia, en su modo de ser y de estar en este mundo. Vieron que yo eso lo repito bastante. Es una ética donde hay que tener la alteridad y la otredad, que son grandes conceptos de nuestro tiempo, que hay que atender en nuestro tiempo, pero hay que tenerlos activos. No son simples conceptos, son acciones, es decir, son cuerpos teóricos que hay que saber estudiar, hay que conocerlos y hay que ponerlos en acción, ¿sí? Es un gran desafío de este tiempo, el reconocimiento del otro. Así que yo creo que la ética de la psicopedagogía clínica podría caracterizarse por eso, ¿no? Por el respeto a la existencia del otro. También tenemos que tener muy claro que la intervención va a requerir de perseguir, en el buen sentido del término, el objetivo, digamos, que es que el otro tenga que desplegar lo mejor de sí. Tenemos que crear un campo de intervención donde el otro pueda ser quien es y pueda desarrollar todo su potencial, ¿no?, a través de nuestras intervenciones. La psicopedagogía clínica requiere de una formación exhaustiva y constante, muy amplia, muy amplia. Entonces, con esa impronta me puse a pensar, ¿no?, algunas ideas que las voy desarrollando a través del mecanismo de la reflexión. ¿Por qué la reflexión? Porque creo que es una de las capacidades más activas que tenemos las psicopedagogas y los psicopedagogos. Entonces, es un libro que además de contener las reflexiones, ¿no?, desde mi autoría, también quiero que se siga reflexionando, que genere más y más reflexiones. Por lo tanto, creo que quien ejerza esta intervención con el aprendizaje del otro tiene que tener un fundamento siempre de poder dar cuenta de lo que hace, para qué lo hace, por qué lo hace. Porque la idea es que la intervención, ¿sí?, pueda promover en el otro un aprendizaje para la vida, no solamente para que termine la escuela, ¿sí?, sino un aprendizaje de vida. Entonces, siguiendo este pensamiento, es que reviso 4 conceptos que me parecen fundamentales en esta práctica clínica, que es el objeto y el sujeto de la psicopedagogía clínica, el diagnóstico y el tratamiento psicopedagógico, ¿sí? Que cada uno de nosotros, desde el marco teórico que decida sostener, tiene que tener una vigencia constante, ¿sí?, de cuál es nuestro objeto y cuál es el sujeto que abordamos, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento de esta disciplina.
Cuando uno toma plena conciencia entonces del quehacer psicopedagógico, empieza a darse cuenta, o por lo menos es el camino que yo he tomado, ¿no?, en esta reflexión, empieza a darse cuenta que lo que llevamos a la tarea de consultorio no es linealmente lo que dicen los libros, lo que dicen las teorías, ni siquiera lo que dicen los métodos ni las técnicas. Me atrevo a pensar que quien ejerce, el profesional de la psicopedagogía, hace una especie de traducción de todo eso. Y entonces, si hacemos una traducción, lo que aparece en nuestra tarea de consultorio es nuestra impronta. Por eso yo creo que la psicopedagogía clínica, así como cualquier otra práctica, la hacemos quienes la ejercemos. Y aquí resulta relevante poder decir que escribir sobre eso que hacemos, ¿sí?, sobre esto que vamos pensando de nuestro quehacer, resulte un aporte epistemológico a la disciplina. Bueno, en ese camino reflexivo, en este rescate minucioso de la tarea clínica, voy a decir que nuestro objeto de estudio por excelencia es el aprendizaje. No voy a hablar de problemas de aprendizaje, voy a hablar de aprendizaje. Cada uno después verá cuál es y desde dónde mira al aprendizaje. En mi caso yo lo voy a formular de un modo holístico. ¿Por qué? ¿Por qué de un modo holístico? Porque yo creo que son tiempos donde después de tanta rigurosa especialidad, tantos encuadres teóricos y demás, creo que estamos en condiciones de empezar a complementar esas ópticas, enriquecernos, porque el aprendizaje es un concepto que se está estudiando de 1000 formas diferentes. Entonces, creo posible realmente que pueden complementarse distintos enfoques teóricos y científicos, lo cual requiere de una producción, ¿no? O sea, no se complementan fácilmente, sino que hay que estar muy atentos a cómo uno los va complementando. Entonces, en esta cuestión de pensar el aprendizaje en sentido amplio, yo me permito formularlo, ahora lo voy a hacer como muy escueto, ¿no?, a un desarrollo bastante amplio en el libro. Se me va a veces la voz, tengo tos. Y aquí en la Patagonia ya está muy frío. Bien, entonces les decía que esto de pensar el aprendizaje en sentido amplio me permite definirlo utilizando enfoques que van desde los aportes de las neurociencias con sus estudios minuciosos del funcionamiento del sistema nervioso del humano como especie, un sentido puramente biológico, hasta los sentidos más amplios, ¿sí?, que son dados, en mi caso, por la filosofía, por la antropología. Por supuesto que en estos puntos, ¿no?, del sujeto biológico a la humanidad, ¿no?, al estudio de la humanidad como tal, bueno, voy pasando por otros aportes que son muy ricos y que los invito a hacerlos. En breves palabras, porque como les decía recién, esto es un desarrollo que despliego, ¿no?, un poco más amplio, obviamente, en el libro, voy a definir el aprendizaje como aquello que se genera gracias al intercambio de un sujeto con su entorno, mediado por otros sujetos,
y que siempre resulta en una forma única e irrepetible, que va construyendo un bagaje y que a la vez, a partir de ese bagaje, lo va poniendo en juego. Y también voy a formular que no hay topes para el aprendizaje. Esto me lo enseñan muchos de mis pacientes que vienen con cuadros que se consideran de lo más complejos. Y sin embargo, ahí hay un sujeto que está aprendiendo. El aprendizaje, por lo tanto, tiene mucho de historicidad, ¿sí? De la misma manera que los querramos pensar a esto, ¿no? ¿Sí? No solamente la historicidad del sujeto, sino una historicidad que incluso atraviesa a ese sujeto. Ante esto voy a proponer que esa síntesis justamente que logra el sujeto de la psicopedagogía lo hace a un modo, ¿no? A su modo de aprender el mundo. Y que es necesario, voy a formular, ¿no? Algo que estaría bueno que se discuta también, que se lo pueda interpretar a la luz de sí mismo, de su propia realidad, ¿no? Por supuesto que para esto necesitamos una riqueza extraordinaria, digamos, ¿no? Constante, permanente de aportes, ¿no? Teóricos, ¿sí? Pero no a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ajustar un sujeto a la teoría para que responda a ella, ¿sí? Para que se refuerce a sí mismo la teoría, sino que la teoría nos debe permitir descifrar a ese sujeto, que es un sujeto que, a mi modo de ver, no responde linealmente a esto. La necesitamos a la teoría para enriquecernos, para enriquecer esa observación, ¿sí? Pero ese sujeto no es la teoría. Por supuesto que en el mismo concepto de aprendizaje en sentido amplio aparece, por lo tanto, la necesidad de redefinir a un sujeto de la psicopedagogía clínica, que ya lo empiezo a hacer porque es imposible, ¿no? Separarlo. El aprendizaje del sujeto del aprendizaje van a la par, van entrelazados, ¿sí? Entonces, es preciso ir reformulando también, ¿no? ¿Qué se va a entender por el sujeto que aprende? Es un sujeto que aprende en relación a otros, decíamos, mediado por otros, en relación a un entorno, ¿sí? Y entonces me pregunto, ¿hay un solo sujeto de la psicopedagogía? ¿O si está tan conectado con los otros de su entorno? Bueno, empiezo a creer que los sujetos de la psicopedagogía son varios, no es uno solo, ¿sí? Por eso el abordaje tiene que ser con esos otros también. Por supuesto que el centro es el paciente, nuestro sujeto, pero también están estos otros que hay que trabajar con ellos en ese hilado, ¿no? De intervención. Y también creo que nosotros mismos somos sujeto de la psicopedagogía. Me refiero a los profesionales que la ejercemos. ¿Por qué digo esto último? Porque lo que vamos a abordar del objeto de ese sujeto o de esos otros sujetos tiene que ver con la propia capacidad de abordaje, que es la que vamos generando a partir de una formación inicial en nuestras carreras, la formación académica de posgrado y la autobiografía formativa, que es justamente la toma de conciencia de nuestra experiencia y de lo que vamos aprendiendo de ella, ¿sí? De cómo vamos ordenando nuestro pensamiento para abordar el pensamiento del otro. ¿De qué nos nutrimos?
para encontrar a ese otro. Entonces, en esto de analizar un aprendizaje como objeto en sentido amplio, un sujeto que no es uno sino son varios, donde estamos incluidos, es que me pongo a pensar en los parámetros intelectuales, ¿sí?, que vamos construyendo y que también el otro va construyendo, ¿sí?, en esta historia de vida que va desplegando, que vamos observando también y de alguna manera sobre mi propia historia, ¿no? En este libro trato de dar cuenta de esta mayor complejidad que tiene el abordaje psicopedagógico clínico, ¿sí?, que está directamente relacionado al observador, con quien se analiza, ¿sí?, o quien analiza, y por ende con todo lo que hemos podido aprender. Vemos aquello que ya conocemos, que creemos que está ahí, y si no está, lo buscamos, ¿no? La intervención genera mucha búsqueda de conceptos, de nuevos conocimientos, ¿no? Por supuesto que con estos planteos hay que ver qué pasa con el diagnóstico, ¿no? ¿Qué posición tomamos ante el diagnóstico? Yo reviso nociones en el libro con respecto al diagnóstico, ¿sí? Y tomo, una posición ética, ¿no?, que yo considero ética. En esta era del diagnóstico tan abrumadora, yo creo que nuestra posición ante el diagnóstico tiene que ser totalmente consciente, ¿sí? Y hay que tener un extremo cuidado, ¿sí?, con el diagnóstico, porque el diagnóstico no anda solo por el mundo. El diagnóstico no anda solamente en los libros. El diagnóstico anda con un sujeto. Entonces, un sujeto que porta un diagnóstico sigue siendo primordial el sujeto, nunca el diagnóstico. Este diagnóstico nunca nos va a dar cuenta de ese sujeto. Podrá describirnos algo, ¿sí?, pero nunca nos permite o nos deja resuelta, ¿sí?, la captura de ese sujeto en su esencia, ¿no? Entonces, ningún tipo de diagnóstico nos anticipa problemas con el aprendizaje, sino más bien nos va a hablar de determinadas circunstancias, observaciones, ítems, ¿no? El problema, cuestiono en el libro lo que es el problema de aprendizaje, ¿sí? Porque a mí me parece que en realidad lo que acontece es que un sujeto está aprendiendo en un contexto determinado donde en un momento dado se le pide otra cosa, se espera otra cosa. Por eso no sé si podemos seguir llamando a nuestra tarea como una tarea que interviene el problema, ¿no? Lo dejo ahí como pensando. También hay que tomar una posición ante los diagnósticos que como psicopedagogas y psicopedagogos recibimos, ¿no? Nuestros pacientes ya vienen con algo diagnosticado, no caen solos al consultorio. Vienen con un diagnóstico neurológico, médico, un diagnóstico escolar, o sea, ya vienen todos, ¿no?, con algo dicho sobre ellos mismos. Entonces, si yo decido hospedar a ese sujeto, ese diagnóstico muchas veces tiene que esperar del otro lado de la puerta, ¿sí? Esperar que uno conozca al sujeto. Y a veces pasa que se cansa de esperar el diagnóstico detrás de la puerta y empieza como a desaparecer, a desdibujarse, ¿no? Porque nuestros pacientes son humanitos en plena formación, ¿sí? Entonces los diagnósticos son en un tiempo dado, es como un corte transversal de su existencia. Pero bueno, uno tiene que apelar a desdibujarlos, ¿no? Entonces, hay que ir mucho, mucho más allá de esas categorías diagnósticas, ¿sí? Porque en ningún momento un diagnóstico debe ocupar el nombre propio de ese sujeto,
de ese niño o esa niña o ese adolescente. ¿Sí? Nos puede decir obviamente que algo pasa con la funcionalidad, que hay una discapacidad, que hay una disfunción con base neurológica, puede responder, puede calmar de alguna manera, ¿sí? A los papás, incluso a nosotros, bueno, algo estaba pasando, ¿sí? Pero en realidad siempre los diagnósticos tienen que ser puntos de partida, nunca puntos de llegada. Entonces, con este puntapié inicial, ¿sí? De la idea de un sujeto, de un objeto y de un diagnóstico, me pongo a pensar obviamente en el tratamiento. ¡Wow! El tratamiento es todo un desafío para cualquier terapéutica. Entonces, yo me propongo un tratamiento para cumplir con una evolución y un desarrollo de ese sujeto sobre sí mismo, y dejo en espera también del otro lado de la puerta de mi consultorio aquellos parámetros externos, ¿sí? Ya sean escolares o médicos. Y también dejo afuera las escalas, ¿no? Donde parece que si nos miden todos tenemos un lugar en esas escalas. Bueno, no me interesan tanto. Sino que, por el contrario, construyo con ese otro un camino propio, ¿no? Real, ajustado a ese desarrollo, y que le pueda servir, y en esto también quiero subrayar, que le pueda servir para toda la vida, no para solucionar el problema escolar. O sea, si nosotros abordamos el aprendizaje en sentido amplio, y yo dije antes que quiero pensarlo como un aprendizaje para la vida, entonces los aportes que nosotros podamos hacer para ese sujeto en el tiempo del tratamiento tiene que ir mucho más allá del aquí y ahora. Tenemos que dejar la mejor huella posible y la menor marca posible en nuestros pacientes, porque serán adultos algún día. Y ser sujetos de aprendizaje es algo que nos acompaña siempre, nos va a acompañar siempre. En este desafío no hay que perder de vista nunca que esa condición inicial que aparece en los diagnósticos que traen nuestros pacientes, el propio diagnóstico que nosotros podemos hacer sobre sus condiciones para el aprendizaje, lo pongo entre comillas, ¿sí? Lo dejo ahí también para revisar, tengan que revertirse. Es decir, yo sostengo que el tratamiento es para revertir ese diagnóstico. Los papás de mis pacientes que están escuchando creo que saben de lo que estoy hablando. Es la forma en que yo he encontrado grandes progresos en mis pacientes, más allá de lo que yo pensaba, ¿no? Esta realidad que fortalezco hoy es una realidad que voy a fortalecer mañana, entonces, ¿no? Y en este desarrollo, lo que yo desarrollo en mi libro, tiene que ver un poco con matices. Yo hablo de matices, los matices que intervienen en el tratamiento. ¿Por qué hablo de matices? Hablo desde una analogía, ¿no? Porque a veces está más presente la familia, en otros momentos está más presente la escuela, en otros momentos trabajo más con la cuestión lingüística, con las problemáticas, ¿no? Porque tengo que hacer quizás una intervención en la escuela sobre las problemáticas del aprendizaje y de cómo se está viviendo la problemática de mi paciente en ese contexto institucional. Entonces abordo más ese punto, ¿no? Por supuesto que la escuela es parte de mi encuadre de intervención,
y en ellas trabajo con docentes y a veces trabajo con uno y a veces trabajo con los otros y a veces requiere un trabajo de aula, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de matices? Porque hablo de que estos elementos, ¿sí? Pueden estar presentes en mayor o menor medida en los distintos tiempos del tratamiento. Todo tratamiento, y esto ya como para ir terminando, pretende fortalecer la condición existencial del sujeto en pos de que se adueñe de su integridad, se adueñe del despliegue de su capacidad, de su potencial, se adueñe de su condición, se muere y siga sin límites prefijados, ¿no? Sino con apertura. No quiere decir que algunos de mis pacientes no retornen a veces, ¿no? Porque se hacen algunos ajustes. Uno también en las propias terapias hace eso, ¿no? Por ahí se nos desestabilizan las herramientas, los recursos que teníamos, ¿no? El tratamiento psicopedagógico, como cualquier terapéutica, también tiene que saber, ¿no? Pero las puertas tienen que estar abiertas, siempre, ¿no? Sin límites prefijados. Yo no soy de las que dicen, hasta acá va a llegar. No tengo autoridad para decir eso. Bueno, esto es más o menos lo que contiene Pensar y Hacer Psicopedagogía, reflexiones desde la práctica clínica. Sale al revés, ya lo sé, pero en los flyers está bien, lo pueden leer correctamente. Sí que algunos de ustedes tienen mi libro. Es un libro que está a la venta en distintos formatos, pero digo, lo que me interesa es que genere intercambio, genere más reflexión, que genere más construcción epistemológica para esta maravillosa profesión que es la psicopedagogía y este maravilloso abordaje que es la psicopedagogía clínica, ¿no? Sé que me han llegado comentarios, los voy a leer ahora cuando finalice la puesta en vivo. Agradezco enormemente la presencia de ustedes de ese otro lado. Les dejo un abrazo entrañable y seguimos en contacto a través de las redes mientras el COVID se va yendo. Esperemos que pase pronto. Les dejo un abrazo gigante. Gracias nuevamente por estar ahí.